¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Ando medio cojo, pero no sé si le decía al Lucho que no sé si le pongo más color de lo que realmente es en la cojera. Sí. Voy a un modo víctima. Eh, Última reunión de jóvenes. Estamos muy contentos de que estén con nosotros en esta tarde de primavera, invierno, otoño y todas las cosas que están ocurriendo. Quiero que me acompañen a leer en el libro de Gálatas, el capítulo número 1, versículos del 1 al 5. Vamos a leer Gálatas, capítulo número 1, versículos del 1 al 5. Dice, Gálatas 1, del 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí vamos a leer en esta tarde. Vamos a enfocarnos, sí, en los versículos del 3 al 5. Vamos a partir con estos versículos que el apóstol Pablo ha escrito a un grupo de iglesias, contextualizando un poco, que están en una zona geográfica del Asia Menor y que tienen ciertas situaciones que Pablo está enojado. Y esto es un saludo, es una introducción. Y es una introducción probablemente quizás un poco enojada, no sé cómo lo habrá expresado, pero lo está haciendo en ese contexto, y en el versículo 3 los está saludando. Gracia y paz. Gracia y paz. Gracia y paz era un saludo muy común. Un hola, ¿cómo estás? O como si nosotros el día de hoy escribiéramos un correo electrónico, ¿cierto? Estimados colegas, estimado Luis, estimada Leito. ¿Ya? Gracia y paz era bien común, pero tiene algo muy potente y algo muy particular y algo que lo hace tener una connotación que sale de lo común y de lo tradicional. Gracia es el saludo que en el mundo antiguo los griegos o el mundo helenista o el mundo en general tenía. Es como el hello, ¿cierto? Si nosotros hablamos en inglés hoy día, es el idioma general, ¿cierto? Todos lo entienden. Y paz era cómo saludaba al pueblo judío, ¿ya? Por lo tanto, gracia y paz engloba a todo el contexto de personas que están en aquel entonces, en aquel momento. Gracia y paz a vosotros. Gracia. Gracia en la Biblia es el favor de Dios inmerecido. Gracia es la palabra en el Antiguo Testamento, Gesed, misericordia. Gracia es la misericordia, gracia es el favor inmerecido, gracia es un don inmerecido, gracia es un regalo inmerecido, es algo que no es por tus méritos, no es por lo que tú hagas, no es por lo que yo haga, sino que es un regalo, sino que es un don. Eso es la gracia. Y la paz era para los judíos el shalom. Y esta paz es una paz que va mucho más allá de lo que significan las circunstancias, ¿cierto? Nosotros estamos en un contexto bastante agitado de inseguridad social en nuestro país, ¿cierto? Si ustedes revisan las redes van a encontrar un montón de ciertas situaciones bastante complicadas, ¿cierto? Granadas que le tiran a los carabineros, chiquillos que salen en la estación del metro a alterar a los guardias, ¿cierto? Que están ahí entre medio de
de las estaciones de metro en Santiago y tantas otras las encerronas que están en el día a día conviviendo con nosotros. Shalom va mucho más allá de la paz circunstancial, ¿cierto? Que es lo que nosotros anhelamos y queremos. Queremos una seguridad social, queremos, ¿cierto?, poder llegar a la casa sin problema, que no estemos preocupados de que nos vayan a robar el celular. Shalom va mucho más allá. Y tiene que ver con una paz relacional. Y tiene que ver con algo y con aquello que solamente Dios da. Y esta gracia y esta paz que usa Pablo, que es de el común y cotidiano, de lo que las personas hablaban y hacían en el día a día, Pablo lo que hace es que le da una connotación y le da un nivel que está más allá de lo que humanamente nosotros podamos dar o recibir. Porque esta gracia y esta paz es lo que Dios da. Y eso es lo que sigue diciendo, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. A Dios el Padre, de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia y esta paz es la gracia que Dios da. Esta gracia y esta paz es además también, incluye también lo que el Señor Jesucristo da. Gracia y paz a vosotros. Este favor, este regalo de Dios inmerecido y esta paz que va mucho más allá de las circunstancias que tú y yo podamos vivir, que tiene que ver con una restitución relacional de Dios y los hombres y entre nosotros los hombres. Y esto es de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. De parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El cual, versículo 4, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Ustedes vieron Thor, Amor y Trueno? ¿La vieron? De la saga de Marvel. Es buena, entretenida. Bueno, hay una parte de la película, como a la mitad de la película, que Thor va a pedir ayuda a Zeus. Porque los niños asgardianos han sido raptados por Gorr. Gorr, ese es el asesino de los dioses. Entonces Thor está necesitado de ayuda, Thor está necesitado de auxilio y va a la ciudad omnipotente, así se llama. Va a la ciudad omnipotente a pedirle ayuda a Zeus. Entonces Thor, con 2 personas más que están ahí, quiere recibir ayuda para poder rescatar, para poder liberar a estos niños que han sido raptados por Gorr, este asesino de dioses. Y van a un lugar que está muy lejos, muy escondido y que nadie sabe dónde está. Y Thor le pide ayuda a Zeus. La mitología griega y la mitología, cierto, nórdica están ahí cohabitando. Estos dioses son la ayuda que estos niños están necesitando para ser rescatados. Niños asgardianos. A lo que Zeus le responde y le dice que en realidad ellos están bien allá, que cada dios es responsable de proteger a sus propios dioses y que él, donde está, no lo puede ayudar. Por lo tanto, él tiene que hacerse cargo. Ellos están seguros ahí, ellos están en una situación cómoda, ellos están disfrutando de seguridad, ellos están, cierto, lejos del peligro. Sabe que Gorr ha asesinado a algunos dioses que están dando vueltas por ahí, pero que son dioses de más bajo rango, pero que es imposible que llegue allá. Por lo tanto, la ayuda que está buscando Thor al ir, cierto, hasta esta ciudad, hasta este lugar, ha sido refutada y ha sido rechazada. No está dispuesto Zeus, el dios, cierto, griego, no está dispuesto a sacrificarse a sí mismo. Él no está dispuesto a ir en rescate, en auxilio de estos niños que están absoluta y totalmente necesitados en la ciudad de tinieblas, en la ciudad oscura, donde Gorr los tiene atrapados. Versículo número 4. Terminando, cierto, al final del versículo dice 3, que esta gracia y esta paz es de parte de Dios y del Señor Jesucristo,
¿Qué es lo que dice el versículo 4 y cómo continúa el versículo 4? El cual, dice, el Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Hay tres cosas acá que tenemos que tener en consideración. Tres cosas que tenemos que tener en consideración. Una de esas es, ¿qué es lo que hizo Jesús? Lo segundo es, ¿quién es el hombre? Y lo tercero es, ¿qué hizo Dios? En esta primera parte del versículo número 4 encontramos, ¿cierto?, lo que hizo Jesús. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Para darnos gracia, para recibir esta gracia y para darnos paz. El Señor Jesucristo dice, Dios dice en su palabra a través de Pablo, en esta carta, y dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo se dio a sí mismo. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Eso es lo que hace la persona de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Hay una traducción que dice de la siguiente manera, la NEV, dice, el cual se sacrificó a sí mismo por nuestros pecados. El cual se sacrificó a sí mismo por nuestros pecados. Hablando de la persona del Señor Jesucristo, ¿cierto? Se sacrificó, se dio a sí mismo en lugar de nosotros. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se dio a sí mismo? Dice, por nuestros pecados. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y esta pequeña palabra por significa en lugar de, a favor de o en lugar de. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, en lugar de nuestros pecados, por nuestros pecados. Y esto está hablando y está expresando que este perdón es por la expiación de nuestros pecados, es el perdón de nuestros pecados. Se dio a sí mismo por nuestros pecados, se dio a sí mismo por el perdón de nuestros pecados. Y esto es lo que Cristo hace, y esto es lo que Cristo ha hecho. Cristo se dio a sí mismo en nuestro lugar, por nuestros pecados. Y esto toma un carácter mucho más relevante porque lo que hace Dios, lo que hace Cristo, lo que hace el Señor Jesucristo, al darse a sí mismo, este darse a sí mismo implica, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que implica cuando yo me doy por algo o por alguien? Implica voluntad. Implica que no estoy obligado a hacerlo, implica que nadie me está, ¿cierto?, amenazando para que haga alguna cosa. No, lo que está haciendo acá Cristo es de manera voluntaria. Cristo lo que está haciendo es darse de forma voluntaria. Él está dándose a sí mismo de manera voluntaria. Él está ocupando un lugar. Él está sustituyendo el lugar que tú y yo merecíamos. Él está siendo el sustituto. Él es el que está tomando tu lugar. Él es quien está tomando mi lugar por el perdón, por la expiación de tus pecados, por el perdón de mis pecados. Eso es lo que está haciendo Cristo. Ahora, que alguien tome tu lugar, que alguien sea el sustituto, implica algo. Y aquí es donde entra la persona humana, aquí es donde entramos nosotros. Esto es lo que Cristo ha hecho. Y esto, ¿cierto?, a la vez habla y nos muestra quiénes somos. ¿Y quiénes somos nosotros? Alguien tuvo que tomar nuestro lugar. ¿Por qué? ¿Quiénes somos? ¿O por qué? La segunda parte, ¿cierto?, del versículo dice, para librarnos del presente siglo malo, para librarnos del presente siglo malo. Aquí hay un propósito. Cristo toma nuestro lugar. Cristo toma tu lugar.
Cristo se ofrece como sustituto por algo. Y dice, para librarnos del presente siglo malo, para rescatarnos, para librarnos. Cristo, toma tu lugar para librarnos. Cristo, toma mi lugar para rescatarnos. Y rescatarnos y librarnos del presente siglo malo. ¿Por qué toma tu lugar? ¿Por qué toma mi lugar? Porque hay una incompetencia del hombre, hay una incapacidad del hombre de poder hacer algo para. Y Cristo viene y toma tu lugar. Cristo viene y toma mi lugar para librarnos, para rescatarnos del presente siglo malo. Ahora, el presente siglo malo. ¿Cuál es el propósito? Rescatarnos y librarnos del presente siglo malo. Y este presente siglo malo no es este siglo como siglo literal de centuria, de años literales. Y este rescate y esta liberación y esta sustitución que Cristo toma en lugar tuyo y en lugar mío, tiene que ver con librarnos de el poder que gobierna este siglo malo. Te salva de tus pecados, te salva de mis pecados y nos libra del presente siglo malo. Hay un poder en este siglo que es malo. Hay un poder que gobierna en este siglo que es malo. Hay un poder que controla esta era, este tiempo. Hay un poder y hay una liberación que Dios otorga de este poder, de este control, de esta fuerza mala, maligna, de este presente siglo que convive con nosotros, que nosotros estamos en el día a día conviviendo con él. Y que alguien tiene el control, nos libra del pecado, nos libra del presente siglo malo y del control de Satanás. Satanás es el Señor. Hay pasajes en la Biblia, ¿cierto?, que habla que el amo y Señor de este presente siglo es Satanás. Y Cristo, el cual se dio a sí mismo de manera sustituta por el perdón de mis pecados, por el perdón de tus pecados, para librarnos, para rescatarnos, para redimirnos, para librarnos de este poder, de este control que opera hoy día, que opera en nuestro presente. No solamente del poder, sino del pecado y de la muerte. Del pecado y de la muerte. Por lo tanto, Cristo toma nuestro lugar. Toma tu lugar. Toma mi lugar. Ahora, ¿cómo te ves tú a ti mismo? ¿Cómo te ves tú frente a esta verdad que Pablo declara en este pasaje? Lo que está mostrando, lo que está manifestando es el poder de Dios, la obra de Cristo redentora en la cruz del Calvario. Cristo dando su vida de forma voluntaria. Cristo tomando tu lugar, tomando mi lugar. Cristo librando, redimiendo, rescatándonos de este presente siglo malo, de este poder, de este pecado, de quien gobierna este siglo malo. Es Cristo Jesús quien lo hace. Del presente siglo malo. Y todo esto tiene una connotación espiritual, no tiene que ver con una connotación material. Por eso les decía al principio. El significado primario de paz es, ¿cierto?, ausencia de guerra o ausencia de conflicto. Pero la paz que Dios da, la paz que Dios otorga, dice el Evangelio de Juan, yo no la doy como el mundo la da. La paz de Dios, la paz que otorga Dios no la da como el mundo la da.
es una paz distinta. Es una paz que va mucho más allá de las circunstancias. Es una paz que, independiente de lo que tú vivas, independiente de lo que a mí me toca vivir, independiente de las situaciones complejas, porque estamos rodeados de situaciones complejas, inestabilidad en muchos sentidos, conflictos, tenemos una paz que solo Dios nos puede dar. Y esa paz que nosotros recibimos por gracia. Gracia. Y esta gracia y este favor es inmerecido. Y este favor inmerecido es lo que Dios da. Ahora vamos, ¿cierto? Vimos lo que Cristo hizo. Vimos la posición del hombre. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te ves tú frente a esta verdad? Y en la última parte del versículo 4 tenemos lo que Dios hace, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios actuando, Dios obrando, Dios en total voluntad obrando. Cristo obrando, Dios obrando, para que tú tengas paz. Cristo muriendo en la cruz del Calvario, tomando tu lugar, tomando mi lugar, para librarnos de este poder de maldad, del pecado y de lo que implica las consecuencias del pecado. La paga del pecado, ¿cierto? Pablo también escribe en Romanos, es muerte. Cristo nos libra de la muerte, Cristo nos libra del poder, del control de este presente siglo. Y Dios está actuando, Dios está obrando. En la cruz del Calvario está la voluntad del Padre. Dios se da a sí mismo. Cristo, se da a sí mismo en la cruz del Calvario. Ora en la cruz del Calvario y le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa amarga del juicio, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí está la voluntad de Dios obrando. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Cristo al morir en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que Él te está ofreciendo? Él te está dando libertad de algo que tú eres incapaz de pagar. La paga del pecado es muerte. Y lo que está mostrando aquí Pablo en la esencia del Evangelio es que Cristo, solo Cristo, y la pureza del Evangelio, obrando en plenitud y en su totalidad, te puede salvar, te puede redimir, y no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que tú puedas agregar, no hay nada que tú en tus obras y en tus acciones puedas añadir a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. La obra de Cristo es suficiente. ¿Y cómo nosotros vemos aquello? La paga del pecado es muerte. Cristo toma tu lugar, muere en la cruz del Calvario para salvarte de tus pecados, del control de Satanás, del control del pecado. Probablemente, ¿cierto? Tú no andas en las estaciones de metro, ¿cierto? Así con estos cuchillos, adolescentes eran los chicos, o tirándole granadas, o haciendo el caso ¿cierto? Que apareció hace poco, a lo mejor en un nivel un poco intelectual diferente, ¿cierto? De los asaltos, o estos robos de estos abogados Villalobos, ¿cierto? Que aparecieron hace poco. Pero sí hay algo que nosotros no podemos negar, que somos pecadores. No podemos negar que somos pecadores, que está el pecado en nosotros y que de una u otra manera se manifiesta en ti, se manifiesta en mí. Las acciones son las consecuencias, pero está en tu corazón, está en mi corazón. Está en lo profundo de nuestro ser, desde el jardín del Edén. Es la caída, cuando Satanás le susurra al oído, ¿cierto? Y es persuadido para que vea algo distinto de lo que Dios había diseñado. Y el versículo 5 dice, ¿y cómo nosotros sabemos y vemos que la obra de Cristo es suficiente para Dios? Dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 1 dice, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y aquí nosotros vemos la plenitud y la satisfacción de Dios, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que Dios le resucitó de los muertos. Tenemos un Salvador que es victorioso, un Redentor que se da de manera voluntaria y una armonía entre la voluntad de Cristo y la voluntad de Dios. Dios es satisfecho de la paga del pecado, del juicio, del justo juicio de Dios, que es muerte. Cristo murió en tu lugar
Cristo murió en mi lugar para librarte del poder, del pecado, de la muerte. Ahora, 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Hay una armonía. Dios obrando en plenitud en tu lugar, en mi lugar. ¿Qué haces tú con esto? ¿Cómo te ves tú a ti mismo? Ahora, el hombre, nosotros, no buscamos a Dios. Hombres quieren agregar algo a la obra de Dios, y es lo que le está diciendo a los Gálatas. Creía Cristo, la muerte de Cristo más algo. Pero a lo mejor tú no estás buscando eso. A lo mejor, como dice el versículo, dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que merece la gloria? Es Dios, porque Él ha hecho todo. Él es el que merece la gloria por los siglos de los siglos. Él es el que merece la alabanza. Él es el que merece el reconocimiento. Él es el que merece la adoración. Hay una futbolista, Megan Rapinoe. No sé si lo estoy diciendo bien el apellido, pero exfutbolista ya. Se retiró hace unos poquitos días atrás. 38 años, campeona del mundo con Estados Unidos el 2015 y el 2019. MVP, jugadora MVP, se llevó todos los ganadores, Balón de Oro. El último partido que ella jugó, hace 6 años atrás en la liga en Estados Unidos, iban 5 minutos, el partido de su retiro, estaban corriendo 5 minutos, y se lesionó sola. Ella se perdió el penal para pasar a la final en el mundial anterior. Y se lesionó sola, se cortó el tendón de Aquiles. Y ella hizo una declaración. Post partido. Dijo lo siguiente: no soy una persona religiosa, pero si hubiera un Dios, esto prueba que no existe. Pero si hubiera un Dios, esto prueba que no existe. ¿Qué está buscando? Hace 2 semanas atrás fue la final de la Copa Libertadores año 2023, Fluminense versus Boca Juniors. ¿Cuál es el eslogan de la Copa Libertadores? Cuando ustedes lo ven ahí en... ¿Qué es lo que dice? Benjita. La gloria eterna. La Copa Libertadores, ¿cierto? La gloria eterna. ¿Qué es lo que busca el hombre? ¿Por qué refunfulla a esta mujer? Exitosa, sin duda. Le fue muy bien. Pero en el último partido ella quería terminar ¿cómo? ¿De qué manera? Coronada de gloria, coronada de honra. Quería ser alabada por lo que ella había hecho, por los méritos que ella había logrado a través de toda su trayectoria. ¿Por qué este eslogan de la Copa es al final la gloria eterna? Porque el esfuerzo que hay detrás de todo esto es enorme. Y en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y el pecado del hombre es querer robar la gloria que solo a Dios le pertenece. No es por mérito, no es por algo que tú quieras hacer, y ese es el pecado. Y ese probablemente es tu pecado. Y mi pecado, sin duda. No querer reconocer, no querer darle la gloria al único Dios, al único que ha hecho todo, a Cristo que murió en la cruz del Calvario. Él se dio a sí mismo para salvarte. Y nuestro lugar es de total incompetencia, es de total y absoluta desamparo. No podemos hacer nada por nuestros propios méritos. Quitarle la gloria a Dios fue lo que partió en el jardín del Edén, y es el pecado a través de toda la historia. Cristo Jesús, ¿cuál sustituto? Se dio a sí mismo por tus pecados, por mis pecados, para librarnos, para redimirnos, para salvarnos de este presente siglo malo. Cristo obrando, Dios obrando, para tu bienestar, para mi bienestar. Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario para que podamos disfrutar de la gloria eterna que solo a Dios le pertenece. La gloria eterna es con Cristo.
La gloria eterna es con Él, por la eternidad. Cualquier cosa que quite, cualquier cosa que sustituya la gloria de Dios y la obra de Cristo en la cruz del Calvario es falso. Boca perdió la final. Un chico en Argentina dijo que si Boca perdía la final, él se mataba. Y lo hizo. Se mató. Un niño. Es absurdo pensar que cualquier cosa que nosotros abriguemos en este mundo y que quiera redimirnos y que quiera darnos paz o plenitud o satisfacción o alegría o reconocimiento, de una u otra manera, al no ser Dios, te va a traicionar y te va a llevar a hacer cosas La gloria es de Dios. Cristo Jesús vino al mundo a rescatarte a ti, a rescatarme a mí, a morir en la cruz por nuestros pecados, a morir en la cruz por mis pecados. Está ahí, ya lo hizo todo. Gracia, el favor de Dios inmerecido y paz, que Cristo la da, que Dios la da, no como el mundo la da, que la da. Y alguien tuvo que pagar el alto precio. La obra de Cristo es suficiente. Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados. Humíllate delante de Dios. Reconoce a Cristo. Reconoce su obra en la cruz del Calvario. Y tendrás vida eterna. Y disfrutaremos por siempre, por la eternidad. Y glorificaremos a Dios. Y daremos gloria a Dios, al único que merece la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Por quién es Él. Y por lo que ha hecho por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. En esta tarde vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta tarde por nuestro Salvador, por nuestro Señor Jesús. Gracias por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, quien se dio a sí mismo, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Como dice Filipenses, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios obrando y siendo satisfecha las demandas de justicia que Dios el Padre demandaba. Cristo muere y toma nuestro lugar, derrama la sangre y nos libra de este siglo malo, de este siglo perverso, de este siglo de maldad, para llevarnos a un siglo y a una vida eterna con Cristo. Oramos en esta tarde por tu evangelio para que obre en los corazones de aquellos que aún no te conocen. Te pedimos que tú bendigas tu palabra y que el Espíritu Santo abra el entendimiento y que sea todo para tu gloria, que sea todo para la alabanza tuya, que sea todo para la oración tuya. Gracias, Padre, por nuestro Salvador. Gracias por la satisfacción que hay a través de la obra de Cristo en ti. Queremos agradecer y queremos ahora pedir por estos alimentos. Agradecemos que tú has provisto para nosotros en esta tarde y queremos continuar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.